Con mucho gusto a la diputada de Morena, mi querida Andrea Chávez. Andrea, ¿cómo estás? Querido Jesús, con el gusto de saludarte como siempre y a tu preciosa audiencia en la octava. Oye, Andrea, pues hay un debate, tú lo sabes, un debate intenso en esta situación que se vive en torno a la Guardia Nacional. Y uno de los puntos que más se ha estado discutiendo o que más ha comentado incluso la oposición es que se está replicando lo que se hizo en otros sexenios al darle poder al ejército. Tú diste una exposición muy clara en torno a las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa. Y esa es la primera pregunta que yo te haría, mi querida Andrea. ¿Hay diferencias y qué diferencias hay en la presencia actual del ejército y la que se ejercía durante el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto? Bueno, la diferencia más clara y evidente es la diferencia que existe entre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de estos tiempos y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que existía en aquellos tiempos. Recordarle a la audiencia que precisamente el presidente de la República es quien tiene el más alto de los niveles jerárquicos en las Fuerzas Armadas. Por Fuerzas Armadas no nos referimos nada más a Ejército Mexicano, nos referimos también a Fuerzas Aéreas, a Marina y ahora ya a Guardia Nacional, gracias a la pasada reforma reglamentaria que llevamos a cabo aquí en la Cámara de Diputados y que terminó en el Senado de la República. Esa es la primera y más importante. La segunda es que en el momento en el que Felipe Calderón sacó al ejército de los cuarteles a las calles, no existían protocolos de actuación claros, no existían reglas siquiera sobre cómo tenían que atender determinadas problemáticas, ni cuáles problemáticas sí podían y cuáles no podían. En este momento, con la reforma constitucional que le dio creación a la Guardia Nacional en el año 2019, se estableció un catálogo de los asuntos en los que sí puede intervenir la Guardia Nacional y en los que sí puede intervenir las Fuerzas Armadas, en lo que se consolida precisamente la Guardia Nacional. ¿Qué estamos votando el día de hoy? Precisamente estamos a unos cuantos segundos, ya voy a ser aquí corresponsal de la octava, estamos a unos cuantos segundos de que se abra el sistema electrónico de votación para votar el dictamen en lo general, de hecho ya está abierto. Comentarles que en este momento lo que estamos votando es que el presidente de la República pueda seguir disponiendo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas, Ejército Nacional, Marina, 9 años más en lo que la Guardia Nacional se consolida. Y por 9 años más no es una suma los 5 que ya tenía, sino que de 5 cambiamos a 9. Esto es verdaderamente importante porque la oposición tardó 10 años en destruir a la Policía Federal, por lo menos necesitamos el mismo tiempo para consolidar un cuerpo de preservación de paz, de conservación del orden y precisamente de dignificación de la vida de las y los mexicanos. Eso es lo más importante. Oye, Andrea, un punto que también, por supuesto, ha llamado mucho la atención, y en parte ya lo mencionabas, exactamente en las limitaciones en un momento dado en la operación, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, y que también, te reitero, está generando ya la polémica. Tiene que ver con la actuación, por ejemplo, del PRI. ¿Tú cómo valoras la decisión del PRI, si se modificó o no modificó la actitud, o esta iniciativa por parte de la diputada que presenta y habla de ampliar precisamente la presencia de la Guardia Nacional? ¿Cómo entender la actitud del PRI, Andrea? Mira, yo creo que el PRI, estoy partiendo de un análisis sumamente generoso, no parto de haber platicado, conversado con alguna o alguno de ellos, simplemente son mis reflexiones. Yo creo que el PRI se ha dado cuenta que el pueblo de México le cobró factura como votó en la reforma eléctrica, en concordancia con lo dispuesto por la coalición Va por México, comandada por Claudio X González y otra serie de personajes impresentables. Se han dado cuenta que se avecinan 2 procesos electorales en los que se juegan las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, ambos bastiones de su partido en nuestra República Mexicana, y han decidido emprender un proceso reivindicatorio a los ojos de la sociedad mexicana. Mira, yo, al igual que el presidente de la República, creo en el perdón, no en el olvido, pero yo no soy una autoridad judicial. Yo creo que las autoridades judiciales que cuentan con carpetas de investigación
tienen que garantizar que esas carpetas de investigación se integren de la manera más responsable para enjuiciar absolutamente todos los culpables de la comisión de cualquier delito. Pero como línea política, yo he decidido reconocerle al grupo parlamentario del PRI este nuevo proceso reivindicatorio, porque rompe la moratoria constitucional en la que la oposición había estado sumida, que en realidad no era moratoria constitucional, muchos de nosotros decíamos que era una flojera legislativa, y además, por otra parte, empieza a reivindicar a una oposición que, a pesar de no estar de acuerdo con toda la agenda programática de la Cuarta Transformación, puede ceder siempre y cuando sea en beneficio del pueblo de México. Este es el asunto más delicado, querido Jesús. El asunto de la seguridad pública en México es el asunto que más nos duele, y hacemos política porque nos duelen las cosas. Y si ellas y ellos quieren hacer política y quieren seguirla haciendo por los siguientes años, necesariamente le tienen que pedir perdón al pueblo de México, y para eso se necesita esta nueva actitud. Por eso el llamado también es al PRD, el llamado también es a Movimiento Ciudadano, el llamado también es incluso al PAN, que reconozca que se equivocaron, que reconozca que para darle legitimidad a un espurio que llegaba tras un fraude de la presidencia de la República, declararon una falsa guerra contra el narco, donde nosotras y nosotros poníamos a los muertos y ellos cobraban sobornos millonarios. Empecemos por reconocer los errores del pasado y enmendémoslos desde el presente para garantizar un mejor futuro para todas y todos. Oye, finalmente queda Andrea, y agradeciéndote por supuesto estos minutos, porque como bien nos lo señalas como reportera estrella de la octava, está llevando la votación. Oye, ¿quién ha ganado finalmente sin policías fuertes? Ya lo mencionabas, 10 años se llevó la destrucción de la Policía Federal, pero hablamos desde el 2006 que nos están diciendo que necesitamos policías civiles fuertes. ¿Quién ha ganado con todo este caos? Pues ganó en digamos, corto tiempo el ejército de narcopolicías, como Genaro García Luna, que titulaba la Secretaría de Seguridad Pública y que está preso por narcotraficante en Estados Unidos. En un corto tiempo ganó Luis Cárdenas Palomino, que en ese momento se encuentra preso por torturador aquí en México. Ganó Facundo Rosas, por ejemplo, Iván Reyes Arzate, mejor conocido como el zar antidrogas narcotraficante confeso. Es decir, en ese corto periodo de tiempo, lo que hicieron, estoy votando en este momento, lo que hicieron fue enriquecerse, pero pues ya hemos llegado a un punto en el que hemos tenido cierto acceso a la verdad, y nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener también justicia, porque como pueblo nos vamos a organizar para que eso se lleve a cabo. En este momento yo creo que quien más ganó, porque se ha letargado su presencia y ha afianzado su permanencia en nuestra república, es naturalmente el crimen. Un crimen que organizaron desde gobierno federal, que armaron con armas de uso exclusivo del ejército desde gobierno federal, que revistieron con un manto de impunidad desde gobierno federal, y que por eso todavía tenemos altos índices de violencia en estados como en Jalisco, como en Guanajuato, como en Tamaulipas, como en tantas entidades federativas en donde urge el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, como lo han pedido los propios gobernadores de oposición, Enrique Alfaro, María Eugenia Campos, Rosas Aispuro. Lo que le pedimos a los diputados de oposición que no quieren acompañar esta reforma es que, si no nos van a escuchar a nosotros, por lo menos escuchen a sus gobernadores, que es lo único que les queda. Mi querida admirada Andrea Chávez, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. No, hombre, es al contrario, gracias por el espacio siempre. Un abrazo fuerte. Gracias. Ahí tenemos a la diputada Andrea Chávez, y seguimos por supuesto en el Pleno de la Cámara de Diputados. Voy